Hola con todos, bienvenidos al sexto episodio de La vida se vive en Mundial es una excusa, para charlar un poco del camino recorrido con los invitados, con el fútbol, con los mundiales como excusa. Quiero presentar a mi invitada de este sexto episodio, a Gabriela Alcíbar. Gaby, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar la charla. Así que la primera pregunta, ¿cuántos mundiales en la espalda? Bienvenida. ¿Qué tal, Domingo? Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y, como dices, ¿no? La vida se vive entre mundiales, y yo recuerdo que el último mundial previo a Qatar 2022 yo estaba embarazada, y por ahí tenía una amiga que me decía, mis hijos son mundialistas, o sea, siempre que fue un mundial estuve embarazada, yo tengo una hija de 4 años, ¿sí? Se llama Camila. Y justo en Rusia 2018 yo lo viví pues embarazada, y de hecho trabajando para el Mundial, digamos, pero haciendo presentación de noticias en un segmento especial, en ese momento en Ecuavisa, con la barriga y todo, chiquita todavía la barriga, pero así estábamos. Y yo decía, claro, como, bueno, estoy pronta a casar, que sea antes casi, que sea antes, y después, a ver, calculo, espérate, porque tengo que llegar al Mundial. Pero bueno, lo cierto es que el de Qatar 2022 sí lo pude vivir ya en cobertura. Estuvimos allá, Domingo, nos vimos allá, Sí, fue sí, espectacular. claro, sí. Y Brasil 2014, que lo viví, pero más en modo hincha. Sí trabajaba ya para medio deportivo, en ese momento para DirecTV Sports en Argentina, redactando notas para el portal de DirecTV Sports, y también haciendo publicaciones en redes sociales, modo community manager. Pero cuando viajé a Brasil en ese momento fue de hincha, o sea, no fue por trabajo, y pude tener esa oportunidad que fue cortita, ¿no? Fueron unos 5 días para poder ver el partido Ecuador-Francia, eso en Brasil 2014. Pero bueno, Qatar es realmente mi mundial ya de cobertura total, digamos. Y después lo demás como aficionada, desde el recuerdo que tengo, Estados Unidos, quizás, ¿no? Ese fue el primer mundial con recuerdos, el de Estados Unidos. Mi primer recuerdo, o sea, mundial con recuerdos, es el de Estados Unidos, el pibe Valderrama y el perrito que lo tenía en sticker, o sea, la mascota del mundial. Striker. Sí. Claro, Striker. Yo tenía una toalla, ya, por supuesto, con el paso de los años ya hubo que deshacerse de. ¿Y qué te acuerdas de ese mundial en especial, además de los churros del pibe? No, nada más. Sinceramente, nada más. O sea, por eso lo digo, lo viví, era muy chiquita, tenía 5 años, pero esas cosas que te empiezan a llamar la atención, y era, claro, el Ecuador, digamos, apoyando a Colombia, ¿no? Como país hermano, país vecino, y era lo que nos tocaba. O sea, ni nos imaginábamos un Ecuador dentro de un mundial, y ahora empieza a ser obligación, Domingo, ¿o no? Sí, yo creo que un poco depende del contexto, pero para el próximo yo sí creo que ya tenemos que tener otra vara más alta, sobre todo teniendo en cuenta que nos dejó Gustavo Alfaro, y sobre todo la cantidad de equipos que van a estar. Entonces me parece que ahí cambia un poco los términos y los objetivos que uno se debería trazar como para ver hasta dónde llega. De Francia serán 6 cupos y medio. De Conmebol. Sí. Es inevitable que tenemos que estar ahí obligados. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora ya las exigencias van a cambiar. Sí, sin duda, van a cambiar. De Francia 98, ¿qué te acuerdas? ¿Tienes recuerdos cercanos al fútbol cuando crecías, o alejados? Francia 98, un poco más de la selección argentina, quizás. También, o sea, recuerdos muy vagos, pero de la eliminación de Argentina, en ese entonces con buenos jugadores también, como la Brujita Verón, como Crespo, bueno, quizás por ahí, pero también poco, ¿no? De ahí la final, podríamos hablar de la final, ¿no? De Zinedine, por supuesto, pero más que eso, no, la verdad es que también uno empieza a hacer ya recuerdos ya siendo más grande, y cuando yo me vuelvo súper futbolera, o empieza mi camino a volverme mucho más futbolera, fue con Corea-Japón 2002, por supuesto, la primera clasificación de Ecuador. Así es. Nada, por ahí me empiezan a llevar al estadio acá también, sobre todo por un tío,
pero luego ya en la secundaria, claro, Corea-Japón, de ahí yo ya empiezo mi secundaria y yo juego fútbol en el colegio, entonces claro, me empieza a gustar mucho más. Después viene obviamente Alemania 2006 y la cosa sigue, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esa eliminatoria de la primera clasificación a un mundial, bueno, de Ecuador? Sinceramente recuerdo más los últimos partidos, ¿no? Ya la racha de que estábamos muy cerca, el partido con Perú, por supuesto el partido con Uruguay, la gente celebrando, pero también es vago, o sea, todavía son vagos los recuerdos, o sea, entenderás nosotros nuestra juventud, eh, pero quizás, claro, esa última racha y ya después, creo que con un poquito más de precisión el Mundial 2002, pero porque recuerdo que nos juntamos con la familia en la madrugada, o sea, amanecer, ¿no? Bien tempranito, fuimos a la casa de un tío, nos reunimos todos en el patio, sacaron el televisor al patio, así, para poder disfrutar de los partidos ante México, ante Italia, ante Croacia. El primer triunfo, pero todavía, digamos que medio vago, ¿no? O sea, sí, esos son los recuerdos que tenés. El hecho de practicar, el hecho de jugar fútbol, ¿te ayudó a acercarte mucho más al deporte, a la selección? No sé si es que fuiste hincha de algún equipo mientras crecías. Yo creo que sí, jugar sí te da otra visión u otro conocimiento. Quizás durante la secundaria no es que estaba tan involucrada en eso. Creo que digamos, a modo adolescente, el periodo que quizás más vivo, así cercano también al fútbol, lo que ya es más fuerte y que encima terminé hasta en la Víctor Emilio Estrada, acá en Guayaquil celebrando, fue el Alemania 2006. O sea, tanto las eliminatorias como luego los partidos con Costa Rica, con Polonia, que recuerdo haber ido con amigas del colegio, o sea, más en una onda así de colegiala, ¿no? En el balde de una camioneta para celebrar y toda la euforia. Entonces, ahí digamos que lo empiezo a vivir mucho más, esa pasión, y ya jugaba en el colegio, pero luego yo continué jugando durante la universidad, viví más de 6 años en Argentina, que estudié allá comunicación social, y constantemente, o sea, jugamos todos los años. Yo jugué todos los años en un equipo que se llamaba Poné Play, que es como Pon Play, ¿no? Poné Play, sí. Que era un equipo, estuve en la universidad primero, pero luego un equipo que jugábamos pues torneos privados que uno se inscribía y todos los años ascendíamos en categoría, eran muchísimos los equipos femeninos que se inscribían, o sea, había mucha competencia y sí creo que te da un plus de conocer, no sé, es muy distinto jugar cuando llueve a cuando no llueve, es distinto el cansancio del segundo tiempo, es decir, haberlo vivido, haberlo jugado, la estrategia desde antes, conocer al rival, saber que al día anterior no vas a salir, es decir, sí te da una visión distinta y creo que viviendo en Argentina aún más, o sea, es inevitable, ese país es tan futbolero, vive, come, sueña, duerme fútbol, que estás conversando con amigos de la universidad o del trabajo y empiezas hablando de series y películas y sí o sí todos los días vas a terminar hablando de fútbol, entonces es inevitable y creo que ahí es cuando ya todo se termina de cocinar, digamos. ¿Cuándo decidiste estudiar comunicación? Es decir, ¿en qué momento de tu vida diste el clic o es como conscientemente dijiste yo quiero irme por este camino, yo quiero hacer esto por el resto de la vida? Esto fue como, a ver, yo estaba el último año de colegio y recuerdo que me interesaron mucho las materias sociales, estaba viendo historia, literatura, me interesaron muchísimo. Yo decía, creo que es por acá, además yo quiero viajar, o sea, estaba más en una onda así de que me gustaban las materias, pero no es que yo estaba pensando quiero estar en televisión. O sea, hay mucha gente que quiere estudiar comunicación porque dice quiero salir en televisión. No, la verdad es que eso ni se me cruzaba, realmente era más como me gustaban las materias, la onda de poder como entender todo esto, hacer periodismo, y nunca, inicialmente no fue deportivo, tengo que admitirlo, pero en el camino se fue dando y la verdad es que me gustó como fusionar esos dos gustos, o sea, lo que para mí era un hobby, ver partidos, ir al estadio, yo ya había ido a la Copa América en Argentina en el 2010, en el 2007, no, me estoy equivocando, 2011, perdón. Copa América 2011, había ido a partidos de eliminatorias, el Argentina-Ecuador 1-1 en el estadio de River, eso fue 2008, es decir,
por incentivo propio. Yo todavía no tenía nada que ver, pero había ido a partidos porque me gustaba. Entonces, claro, fusionar el hobby con algo que empecé a estudiar fue como ideal. Se me fueron abriendo las puertas ahí y bueno, pues ahora súper agradecida. Pero realmente cuando inicié o cuando quise estudiar periodismo no fue pensando en deportivo. ¿Cómo se vive un mundial en Argentina? No sé si en Sudáfrica estuviste allá mismo en Argentina, pero cuéntanos un poquito, ¿qué aprendiste de ellos estando allá de vivir el fútbol? Así es, principalmente el Brasil 2014, porque lo recuerdo haberlo vivido incluso como hincha de Argentina, te lo tengo que admitir, porque ya viviendo ahí se te pega, pues no, o sea, más allá de primero haber apoyado a Ecuador, que hicimos una participación bastante pobre, digamos, luego de eso pues vino ya a apoyar a Argentina, y yo decía, claro, fase de grupos, Argentina gana, pasa y clasifica, pero nadie sale a las calles. ¿Qué está pasando? Yo decía, ¿cómo puede ser? Como la gente no es que era futbolera acá. Y claro, lo que pasa es que recién es en cuartos que ya empiezas a ver, porque pasar fase de grupos es como lo básico. Para ellos es obligatorio, digamos, ajá. Exacto, entonces realmente ahí tú no veías la celebración. Ya en cuartos, en semis, la gente en las calles, y la final fue realmente... no, fue una tristeza, o sea, fue una tristeza enorme, se lo notaba después ya en ir a trabajar y ver a la gente cómo estaba, fue muy triste, pero no, claro, la gente allá lo vive de una manera increíble, para mí Argentina es el país más futbolero del mundo, sin duda, sin duda. Sí, de eso no hay duda. Nos encontramos un par de veces en Qatar, pero por coincidencias, porque además teníamos que ir de un lado a otro. Esto de que todo el mundial haya sido en un solo lugar ayudó, y al mismo tiempo no tanto a estar en todos los lugares que había que ir. Y yo después de una de las ruedas de prensa me acerqué, porque no habíamos tenido la oportunidad, yo no había tenido la oportunidad de conversar directamente contigo, y te quiero volver a felicitar porque me acuerdo que en 2014, 2015, puede ser 2016, tal vez tú me corregirás. Yo, por supuesto, consumidor de fútbol ecuatoriano y sudamericano, sobre todo, durante toda mi vida, veía mucho DirecTV Sports. Además, ustedes transmitían el fútbol en su momento, y le nombraban a la Gaby Alcíbar de vez en cuando. No aparecían en pantalla, pero se oía tu nombre, porque te mencionaban, no sé si en el programa de resumen de los domingos, en el debate fútbol también. Así que tu nombre comenzó a salir por ahí. Después tú mismo ya dijiste que estuviste en Ecuavisa y terminaste en el canal del fútbol. A ver, cuéntame un poquito cómo fue eso de ir poco a poco escalando y caminando en este periodismo deportivo ecuatoriano, digamos. Mira, yo creo que hay mucho de esfuerzo en la carrera, que cada uno se construye, hay muchísimo esfuerzo sin duda, pero sí hay una pizca de suerte. Hay que también decirlo así. Y es que cuando yo estoy viviendo en Argentina, yo busco trabajo, de verdad, estaba buscando trabajo mientras estaba haciendo mi tesis de grado para poderme graduar. Buscaba trabajo en estas plataformas de búsqueda de trabajo. De búsqueda de trabajo. Cuando encuentro que me llaman para trabajar en una cableoperadora, yo pensaba que era una local de allá de Argentina, que es por ahí la más conocida, que vaya a la entrevista, no me decían el nombre, solo es una cableoperadora y vas a hacer un tema de programación, requerimos a alguien de comunicación. Bueno, voy y me entero que es DirecTV allá en Argentina, y yo ingreso primero un año trabajando en monitorear la guía de programación, ¿sí? La guía de programación que tú ves en pantalla tenía que coincidir con lo que se estaba transmitiendo, y ahí había un sistemita para corregir, etcétera. Y literal fue un año entero de guardias hasta la medianoche monitoreando, nada más. Pero después uno se hace un poco el camino también, e internamente hicieron una búsqueda para community manager para cuentas de países de Sudamérica. Desde ahí era como una central. Y ahí aplico, me eligen y estoy otro año más ya siendo community manager para dar soporte a algunas cuentas, entre esas la de Ecuador, y
poder redactar en la web de DirecTV Sports, ¿no? Todo esto lo hacías desde Buenos Aires. Correcto. Otro año entero más, ¿sí? Por eso ahí viví el Brasil 2014 en oficinas, publicando en las redes sociales, redactando notas, es decir, desde ese ángulo, desde la redacción. Previo a esto yo había tenido una experiencia de un año como redactora en Diario El Universo, donde hice algo del portal web, pero de ahí en realidad hice más cultura y entretenimiento. O sea, allá te rotaban mucho. Entonces, a ver, para fortuna mía tengo que admitirlo, o sea, ha sido un trayecto en el que empecé en redacción, en Community Manager, hay una vacante en DirecTV Ecuador para DirecTV Sports, que iba a estar con base en Guayaquil, y caía como anillo al dedo, la persona yo ya lo conocía, y me dijo, vente, y yo dije, voy, y listo, trabajé de Community Manager en DirecTV Sports, acá en Guayaquil, para todos los programas de Bate Fútbol, bueno, pues estaba el de los domingos que mencionabas, el campeonato, las noches de presentación, y ahí estuve como 5 años, Domingo, donde me empezaron a dar algo de espacio, o por ahí ya conociendo los talentos, luego tuve espacio en radio, luego tuve espacio borde de campo, ya un poco más, y claro, realmente ha sido como una trayectoria en orden, ¿no? Como empiezas en la redacción. Quemando etapas también, ¿no? Quemando etapas, ¿no? Mucho tiempo de community manager donde tuve que, o sea, domingos enteros que llegaba a las 9 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche que terminaba el programa de cierre, viendo Serie B, Serie A. Es decir, era un poco esos eran mis días y yo lo disfrutaba mucho igual, a pesar del cansancio, lo que puede implicar. Lo disfrutábamos por el buen equipo de trabajo que había. Y luego, pues, se me abrieron las puertas en radio, se me abrieron las puertas en Ecuavisa un tiempo. Con la pandemia se cortaron algunos proyectos que tenía o deportivos Ecuavisa y estaba, pues, luego pasé al canal del fútbol, donde ha sido, pues, si bien yo sigo un poco involucrada en el tema de contenido digital, pues acá ya también es programas y las coberturas. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste borde de campo? ¿Te acuerdas del partido? Sí. Está buenísima. Además que fue un partido imposible, te lo voy a decir. Fue un Fuerza Amarilla Clan Juvenil, los dos ya descendidos. Claro, esos partidos que no ven ni las mamás de los jugadores. Sí. Ni las mamás de los jugadores que saben los nombres de los compañeros, no sé. Pero nada, y ¿sabes qué? Ahí me di cuenta, a ver, Domingo, estaba nerviosísima. No te imaginas. Yo decía, no me está viendo nadie, pero no puedo más de los nervios. Me moría de nervios porque era mi primera experiencia haciéndolo y era más difícil. A ver, uno identifica, después te das cuenta que en realidad de hacer borde de campo o informes de equipos que son por ahí no tan populares, tiene su grado de dificultad porque por ahí no te conoces bien a los jugadores. Y al mismo tiempo, las 10, 15, 20 personas que te están viendo son expertos en eso, entonces ya ahora es facilito poner un tweet y decirle al borde de campo o al periodista o el que relata o el que comenta, te equivocaste en la pronunciación o en el dato de este. Sí, definitivamente, así que no fue nada fácil. Después ya tuve noches de presentación, me acuerdo La Tarde Blanca, La Explosión Azul, después se fueron dando otros que creo a la larga como que se me hizo un poquito más sencillo, ¿no? Porque ya conoces a los jugadores, ya es diferente. Y nos ha ocurrido ahora, bueno, pues hay una experiencia, creo que bastante reciente, el transmitir Copa Ecuador acá en el canal del fútbol. Tienes la moneda, las dos caras de la moneda, ¿no? Puedes transmitir selección ecuatoriana de fútbol, donde te sabes te sabes todo de cada uno de los jugadores, no sé. Mientras que también una Copa Ecuador te puede presentar un equipo de la Serie B o de segunda categoría y bueno, pues toca enterarse y eso es lo lindo también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también en estos últimos años me ha tocado viajar mucho a los partidos de la selección y es hermoso estar en Chicago, en Miami, en Nueva York, en los estadios de primer mundo y al mismo tiempo volver y una semana o 4 días después irse a Guano. Una vez estuvimos en Guano con el Andrés Villamarín relatándole a la Liga Copa Ecuador, a estos lugares que
probablemente vas a ir una o dos veces en tu vida, pero al mismo tiempo eso es lo lindo, volver a tener estos contrastes, porque en Guano ni cabinas había. Relatamos con el Andrés, él parado al lado mío, yo con el micrófono, con una carpeta, con línea. En cambio tienes otras comodidades en otros sitios, y a ver, quiero no dejar pasar tampoco la oportunidad de hablar de este Qatar 2022, y que que me cuentes un poquito qué se siente estar ahí en el borde de campo de los partidos de la selección, viajar muy cerquita de los jugadores del cuerpo técnico, y finalmente ser parte de en este caso terminó siendo con final feliz este cuarto mundial que tuvimos. Sí, mira, a ver, nunca había tenido la experiencia de visitar un país de Medio Oriente. Creo que para muchos es algo muy distante y muy extraño también en comparación a nuestra cultura. Pero yo, cada vez que me preguntan de la experiencia, yo digo, no me quedo tanto con ese aspecto turístico, digamos. O sea, fue muy lindo, espectacular la ciudad y todo, pero realmente con lo que más me llenó, con lo que me fui tan feliz, fue realmente de haber podido trabajar en un mundial, de la experiencia de vivir ese entorno FIFA, de ir a los estadios, de ver a la cantidad de gente. O sea, es decir, prefería yo, si no conocía un lugar específico, no haber ido a una mezquita, bueno, no importa, no sé si se me dé en otra ocasión de la vida, ojalá, pero prioricé mucho el tema del trabajo y lo que se vivía en el entorno FIFA, en lugar de quizás hacer turismo, ¿no? Porque realmente fue un sueño, o sea, fue un sueño desde ir el día previo o 2 días antes del partido, conversar con la gente de FIFA, mira, este va a ser tu ubicación, acá te vas a ubicar en el borde de campo, ustedes tienen esta posición, caminas por acá cuando sea el momento de la flash interview, regresas para acá. Ese trato, ese orden, esa organización, el que era como un Disney del fútbol. Realmente fue espectacular la sensación, la emoción. Para mí, el que haya sido todo prácticamente en una sola ciudad, fue increíble. Creo que dio demasiadas ventajas. Vivimos como en un parque de diversiones constante, y la experiencia de haber estado en la cancha desde el partido inaugural y los otros 2 partidos, a ver, a mí pasaban, no sé, 10 minutos, 20 minutos y los ojos se me llenaban de lágrimas, o sea, de tanta emoción que estaba sintiendo, ¿no? No sé cómo explicar, era como, solamente se me mojaban los ojos, decía, no puedo creer qué está pasando. Pero sí, una experiencia única, te sientes te sientes más ecuatoriano que nunca, no sé cómo explicarlo además, porque es como, en ese momento sí es un orgullo gigante, es decir, estamos aquí ante el mundo y somos nosotros, o sea, el Ecuador, somos grandes, ¿no? No importa lo que el resto piense, lo que el resto diga, no nos conocen, no, somos grandes y estamos aquí. No sé, era una sensación muy, muy patriota, por decirlo así, y realmente un sueño donde solo sentía mucho agradecimiento, o sea, realmente agradecimiento ante todo, ante Dios, primero que nada, decir, wow, o sea, de verdad que es una bendición enorme, y agradecimiento al canal, a mis compañeros, a la gente que confió, o sea, era eso, era como, no puedo estar viviendo este momento, o sea, y no te quieres despertar, o sea, lo sientes como un sueño realmente. En el momento que se elimina Ecuador, yo salgo de ahí, nos quedamos hasta el último porque hicimos un postpartido después de la eliminación, y fuimos prácticamente los últimos de salir de la cancha, ya no había nadie en las gradas, el camarógrafo, y yo. Y cuando salgo, en ese momento se salieron las lágrimas, subí algo a redes sociales de toda la gente que me había estado siguiendo en las redes, pero después de eso voy saliendo y me llama mi mamá por videollamada, y no puedo más, entro a llorar, pero así de sollozar, no podía ni respirar, decía, no puedo ser que ya no voy a venir a estos estadios, pero Ecuador tenía que haber pasado. No podía parar, sí. No podía parar y al mismo tiempo era como, gracias porque viví esto, o sea, era una mezcla de sentimientos increíbles. Sí, no, fueron las dos cosas, porque siento que de alguna forma, no sé si es que, o sea, te he visto crecer,
en esto que estamos hablando, este camino de DirecTV Sports, de Coavisa, del canal del fútbol, de los viajes en pandemia, de los viajes en no tan, y con ya no tantas, con no tantas restricciones. El estar ahí fue un poco este sinsabor, es decir, estuvimos ahí, vivimos todo lo que vivimos, disfrutamos sobre todo, pero al mismo tiempo nos quedamos afuera un poco rápido. Tal vez merecimos unos 3-4 días más de disfrutar todo, porque yo comparto mucho tus cómo te sentiste, tus sentimientos, tus sensaciones, porque para mí también fue parecido. Yo había estado en Brasil, en Rusia siendo hincha, uno con Ecuador, otro sin Ecuador, pero esto fue totalmente distinto, fue único, por esto que vuelvo a repetir, que probablemente no se va a repetir nunca más. Esto que sea todo ahí mismo, que podamos ver 2-3 partidos el mismo día en los estadios, estando ahí. Otra vez, te quiero felicitar por el trabajo que hiciste a lo largo de las eliminatorias, que has hecho para llegar a donde estás, porque al mismo tiempo, si es que las estrellas se juntaron para que estés ahí, es porque también tú encontraste a lo largo de tu crecimiento profesional estas herramientas que te permitieron estar ahí, que te han permitido consolidarte. Te admiro, te mando el mejor de los éxitos, que sigas estando ahí, que el fútbol nos siga poniendo en estos lugares donde finalmente van los mejores, y creo que eres una de las mejores, y te ganaste finalmente el puesto de estar ahí. Te dije, no sé si el otro día, pero te lo vuelvo a repetir, te admiro por el crecimiento que has tenido, y que sigas estando ahí, y disfrutando, sobre todo, disfrutando del camino, de los momentos, porque el estar presente, uno al final se acuerda más vívidamente de dónde estuvo, de los dolores, de las sensaciones, de si es que hubo un vientecito por allá, de lo que alguien le dijo, de lo que vio. Sí, así que me parece que eso no nos va a quitar nadie, a pesar de que nos fuimos rápido en la fase de grupos, que seguramente fue el mundial que quisimos y el mejor mundial en el que estuvimos. Sí, Domingo, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tus deseos, y qué bueno que pues que encuentre personas que tengan esa opinión respecto a lo que he tratado de hacer, he hecho, y espero pues seguir obviamente aprendiendo. Esto es un constante aprendizaje. Y uno se da cuenta reto a reto o situación a situación que va viviendo. Entonces, realmente gracias por eso, y qué bueno que también tú pues has tenido esa oportunidad de palpar el mundial, porque uno puede hablarlo desde un lugar distinto. Como yo decía, y le decía a mucha gente, a mis amigas incluso, un montón de amigas en mi grupo de WhatsApp que no saben ni para dónde tiene que patearse la pelota, ¿no? Pero que cuando es el mundial, todas se ponen en modo mundial. Y decía, chicas, o sea, tengo una recomendación que hacerles. Si en algún momento de la vida tienen la capacidad, el dinero, lo que sea, para poder hacer un viaje, obviamente de la magnitud que implica un mundial, ¿no? Está claro, pero si lo pueden hacer, así no sean ustedes futboleras, tienen que vivirlo. O sea, es de esas cosas que tienes que anotar en tu lista de 10 cosas antes de morir. Bueno, un mundial está en ellas sin duda. Así que mi recomendación también para los que nos escuchan, no sé, en algún momento ojalá todo el mundo pudiera, no es fácil, pero ahí un chanchito y empezar a poner las moneditas, ¿por qué no en algún momento lograr ese sueño tan anhelado? Así como ir a un concierto de Coldplay, eso también estaba en la bucket list, ¿no es cierto? También, esa estuvo en la mía y la logré. La logré también este año. Lo peor es que estuvimos en ese mismo día del concierto, en el concierto sí estuvimos, pero al otro lado del estadio, de lo que... Sí, no, yo también justo planifiqué y justo coincidió que Coldplay tocó ese día ahí. A eso me refiero, Domingo, con a veces la pizquita de suerte, a veces también, o sea, la suerte también el camino se cruza. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo también hay que irse creando esa suerte.
Entonces hay que ir como haciendo que las estrellas se vayan alineando a medida que uno va caminando. Pero sí, eso también va a quedar pendiente para la próxima charla. No sé qué te pareció a ti, pero fue uno no sé si el concierto como tal fue un conciertazo, pero la experiencia fue distinta. Nunca antes me había sentido así en un concierto. Para mí sí, espectacular, un show de lujo, de primera. No, para mí sí, la verdad, increíble, hermoso. Claro, con las condiciones y el contexto que es vivir un concierto en Estados Unidos, ¿no? Que es diferente, que tal vez el público latino, el baile, etcétera, ¿no? Ahí sí, pero bueno, igual estuvo muy bueno. Sí. Y por supuesto los contextos otra vez son distintos y eso cambia ciertas cosas. Gaby, te quiero agradecer por estos minutos, por el tiempo. Queda pendiente la segunda parte de la charla. Otra vez, que te siga yendo bien, que sigas creciendo. Te admiro mucho, que sigas estando donde te mereces estar, y que ojalá nos volvamos a cruzar rápido en otra cobertura, en otro viaje, y por qué no en otro mundial. Así será, Domingo. Muchísimas gracias y gracias a todos los que escuchan el podcast. Así que para la próxima, aquí estoy pendiente. Gracias a todos, hasta luego. Gabriela Alcíbar, mi invitada de este 6º episodio de La Vida se mide en mundiales. Le quiero mandar un abrazo grande al Coquita, al José Antonio Coca, por dejarme escuchar su música, y a ustedes, a los que están del otro lado, muchas gracias. Les mando un abrazo grande.